Buenas noches, tutor y compañeros. El presente trabajo es de la fase 5 y es el video donde se muestra la secuencia para diseñar una search. Mi nombre es Antonio Javier Arango y este es el curso de Estática y Resistencia de Materiales de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. En este caso, el ejercicio consiste en diseñar una search tipo How, donde tenemos un terreno rectangular de 12 metros de frente por 24 de fondo y la cercha tiene 3 metros de separación entre sí, con un ángulo de inclinación de 25 grados y se debe de realizar con un perfil de acero estructural A36 y de ángulos de piernas iguales L64 por 64 por 9.5. Entonces, como vemos en la imagen, ya está el bosquejo de la cercha, donde tenemos 12 metros de frente por 24 de longitud. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular la longitud de la cuerda superior, donde tenemos que es la longitud de la cuerda inferior, que en este caso es 12, por el coseno de 25, y allí podemos encontrar la longitud de la cuerda superior. Y el número de cercha es igual a los 24 metros que tiene de profundidad sobre la separación entre sí, que es 3 más 1. En este caso vamos a tener 9 cerchas, y el área de influencia es igual a la longitud de la cuerda superior dividido entre 3, que es la separación entre cada cercha. Después de esto calculamos la longitud de los elementos de la cercha. Ya tenemos aquí el diagrama de todos los elementos que vamos a tener en nuestra cercha tipo How. Entonces vemos que los elementos A, B, B, C, C, D, D, E, F y F, G son iguales. Entonces, con que calculemos uno, vamos a tener la dimensión de los demás. En este caso, para AB, tenemos que lo calculamos de la siguiente forma. La longitud de la cuerda superior es 13.24 y esa longitud está dividida en 6 secciones. Entonces, sacando una sección, ya tenemos esa longitud de la AB. De la misma forma tenemos que AL, LK, KJ, JI, IH y HG son de la misma dimensión. Entonces, con uno que podamos encontrar, ya tenemos la dimensión de los demás. Pero hay elementos que debemos de sacar, de calcular haciendo cálculos de trigonometría, como es el caso de la longitud de BL, donde ya conocemos a AL. Pero entonces para hallar BL lo sacamos con AL por la tangente de 25, que es el ángulo de inclinación, y tenemos que ahí nos da 0.93. Lo mismo con la longitud BK. Hacemos que BK es la hipotenusa y es la raíz cuadrada de la longitud BL al cuadrado más LK al cuadrado. Entonces, de esa misma forma hacemos los demás cálculos y obtenemos una tabla donde nos adjuntamos la longitud de todos los elementos de la cercha. Como es este caso, aquí ya están todos los elementos de la cercha. Posteriormente calculamos el área de influencia. Esta área de influencia, ya como sabemos que tenemos un ángulo de piernas L 64 por 64 por 9.5, ya sabemos que tiene un peso de 17.4 kilogramos. Para esta cubierta de teja Eternit número 5, y cada pendiente requiere cubrir 6.63 metros de longitud superior, vamos a utilizar 4 tejas y por cada lado de la cuerda superior, y nos va a quedar un voladizo de 0.28 metros. De esta forma sabemos que vamos a tener el área de influencia va a ser 3 metros dividido entre 0.873, que nos va a dar 343 tejas. Y esto nos va a pesar cada teja
las 34.3 tejas que vamos a tener, cada una va a tener 14.75 kilogramos. Luego tenemos las correas de celosía. El número de correas de celosía para cada pendiente es igual al número de las tejas más 1. En este caso tenemos 5 tejas y más 1 serían 6 correas que vamos a necesitar para cada pendiente. Entonces, al tener 2 pendientes vamos a tener 12 correas para ambas pendientes. Y teniendo un área de influencia de 3, vamos a tener 36 metros por cercha. Luego hacemos el cálculo de las cargas vivas, donde para calcular la carga viva tenemos como referencia el peso de una persona, que son 70 kilogramos, por el área de influencia que tenemos 39.72, por la gravedad la tomamos como 9.81, esto nos da 27.275.7 newton. Ahora las cargas muertas, que son las cargas en sí que nos va a generar la cercha. Entonces ahí tenemos que la sumatoria de las barras, el peso de las correas y el peso de las tejas nos da una carga de 4.963.1 newton, y las cargas del viento, una presión dinámica y un área de influencia nos da 2.383.2 newton. Entonces, haciendo el cálculo de las cargas muertas nos da 16.541, y al sumar las cargas vivas y las cargas muertas, que nos da la carga total, tenemos 43.816.788 kilonewton. Luego distribuimos las cargas en los nodos. Entonces, la carga total entre el número de nodos, en este caso la carga total es 43.816 newton dividido entre 6, entonces nos da 7.31 kilonewton, que es la carga que va a soportar cada nodo. Como se muestra en la imagen, ahí se reparte. En los nodos de los extremos A y G, como no van a tener nada a sus extremos, entonces la carga se divide en la mitad. Entonces en la A tenemos 3.655 kilonewton, lo mismo que en la G. Luego calculamos las reacciones. Las reacciones se calculan haciendo la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Como vimos, las cargas en A, la suma de las cargas A más AY más GY es igual a 43.8. Entonces, al despejar, nos da que la sumatoria de las cargas es igual a 273.16 menos GY, que ya lo sabemos. Entonces nos da que GY es igual a 263 dividido 12. Nos da 21.9. Y la ecuación fx también obtenemos que el mismo valor para el cálculo de las reacciones. Luego hacemos el cálculo de las fuerzas en cada elemento. Esto lo hacemos haciendo el diagrama de cuerpo libre en cada elemento, donde cada nodo vamos a encontrar el valor en cuanto a tensión. Si la fuerza nos da positiva, tenemos que es tensión, y si es negativa, es compresión. En este caso, en el nodo A, tenemos que en X nos da 39.18 kilonewton tensión, y en Y tenemos que es menos 43.24, sería que está en compresión. En el nodo L tenemos que es 0, entonces cuando los nodos nos dan es 0, es un elemento de amarre. Y en el nodo B, de acuerdo a su cuerpo libre, tenemos que en Y tenemos que es compresión, y en X es BC es compresión y BK compresión. Con esos cálculos que tuvimos en los diagramas de cuerpo libre, hacemos una tablita donde tenemos los nodos,
la fuerza en kilonewton y si en este caso es tensión o compresión. Posteriormente calculamos el esfuerzo para cada elemento. De acuerdo a la fórmula de esfuerzo es igual a presión sobre área. Sabiendo que el área en este caso es de 1120 de acuerdo a la tabla, el área, y como tenemos un ángulo doble, entonces teníamos un área de 2.240 milímetros cuadrados, o sea un área de 0.0224 metros cuadrados. Entonces con esto terminamos de completar la tablita donde el esfuerzo y el factor de seguridad. De acuerdo al teorema de Steiner o teorema de ejes paralelos, podemos hallar el esfuerzo, el menor momento. ¿Para qué? Para poder llenar los factores de seguridad de acuerdo a barras en compresión o carga crítica para columnas Euler. Entonces, de acuerdo a la ecuación para carga crítica, tenemos que pi al cuadrado por E, que es el módulo de elasticidad, por I sobre la longitud al cuadrado. Eso nos da la carga crítica. Y el factor de seguridad es igual a la fuerza por el esfuerzo admisible. Entonces, de acuerdo a estos cálculos, obtenemos la tabla con la que podemos terminar nuestro diseño de nuestra CERCHA tipo Hub para el curso de estática y resistencia a materiales. Muchas gracias.